funciones o derivaciones donde trabajábamos con piruvato. ¿Sí? Hoy vamos a iniciar hablando de acetilcoenzima A. Tengo la oportunidad de... Bueno, antes de comenzar, chicos, sí quiero recordarles, por cuestiones de economía, no pagué este año el Zoom, y pues como ya no lo estábamos utilizando, no tenía caso que lo pagara, y por esa razón vamos a trabajar con 3 sesiones de Zoom. Entonces les pido de favor que en cuanto terminemos una, inmediatamente se conecten en la que sigue para poder avanzar y abarcar los temas que nos corresponden para el día de hoy. ¿Ok? Les decía que la clase pasada, si tienen duda, por favor levanten la mano para que yo los ubique y podamos hacer una pausa, y si no, me sigo de corrido. Ayer veíamos las rutas que podía seguir el piruvato, que eran en presencia de oxígeno, la respiración, en ausencia de oxígeno, las fermentaciones, y en caso de que se carboxilara el piruvato, podía convertirse en oxalacetato, que es el producto final del ciclo de Krebs, pero que también podía servir para abastecer algunas reacciones de la glucólisis como sustrato. ¿Sí? Entonces, continuando el proceso respiratorio, las 2 moléculas de piruvato que se obtienen por glucólisis son las mismas 2 moléculas de piruvato que van a ingresar a la mitocondria, se van a descarboxilar oxidativamente y se van a convertir en acetilcoenzima A. Veamos la reacción. ¿Sí? En color amarillo está lo que representa el grupo acetilo. ¿Sí? Recordemos que el piruvato lo conforman 3 carbonos. Este último carbono, que es un grupo carboxilo, se va a eliminar en forma de dióxido de carbono. Ayer quedamos que absolutamente todas las descarboxilaciones implicaban la pérdida de un carbono, y ese carbono se eliminaba en forma de dióxido de carbono. Y aquí pues no es la excepción. Está la molécula de piruvato, esto que está en amarillo representa el grupo acetilo. El grupo carboxilo se va a eliminar en forma de dióxido de carbono, dejando solamente disponible a esto que se llama grupo acetilo, ¿sí? Donde entra la coenzima A, que se une a partir de un azufre o un grupo subhidrilo tiol o mercaptano. Ya no es un carbono, es un azufre, y de ahí nace el nombre de acetil, por lo que le heredó el piruvato, y se apellida coenzima A por esta coenzima que llega a anidarse aquí. ¿Sí? Para que esto suceda, ya sabemos que hay una enzima llamada piruvato deshidrogenasa que realizará una reacción de oxidación y reducción, y que además necesita a la molécula de NAD oxidado como cofactor. ¿Por qué la necesita en estado oxidado? Porque la deshidrogenación va a generar un movimiento de un par de electrones que se van a anidar al oxidado para que se convierta en reducido. Conclusión: la descarboxilación oxidativa del piruvato nos produce acetilcoenzima A como producto. Energéticamente hablando, por cada molécula de piruvato que se descarboxile, se obtiene una molécula de NAD reducido. Como son 2 piruvatos, producto de la glucólisis, serán entonces que obtengamos a partir de una molécula de glucosa 2 piruvatos, 2 acetilcoenzima A y 2 moléculas de NAD reducido. Eso es lo que vamos a obtener
como producto de la descarboxilación oxidativa del piruvato. Y bueno, así es como nace la acetilcoenzima A. Ayer también veíamos que igual que el piruvato, la acetilcoenzima A puede ser o molécula clave del metabolismo intermedio o puede ser un metabolito común a cualquier catabolismo de macromoléculas, ¿sí? Sin embargo, a pesar de esa multiplicidad de vías que puede seguir tanto el piruvato como la acetilcoenzima A, existen dos vías de obtención de acetilcoenzima A que se enuncian como principales. Una es la que ya conocemos, que la acetilcoenzima A se obtiene a partir de la descarboxilación oxidativa del piruvato, que es lo que estamos viendo ahí arriba, ¿sí?, en la imagen. Y aquí está la redacción. Dice, el piruvato sufre una descarboxilación oxidativa en el complejo piruvato deshidrogenasa, es decir, la enzima. Esto sucede en la matriz mitocondrial. Antes de entrar al ciclo de Krebs, un grupo carboxilo, es eliminado en forma de dióxido de carbono. Aquí está el dióxido de carbono. Quedando un grupo acetilo, que está en amarillo, con 2 carbonos que es aceptado por la coenzima A y forma lo que conocemos como acetilcoenzima A, un compuesto clave entre glucólisis y el ciclo de Krebs. Pongamos atención, por favor. El piruvato es el producto final de la glucólisis. Nace en el citoplasma de la célula. Ayer veíamos cómo el piruvato cruza la membrana externa y la membrana interna de la mitocondria, y es en el interior de la mitocondria, específicamente en la matriz mitocondrial, donde se va a descarboxilar para obtener acetilcoenzima A. Sin embargo, hagan de cuenta que el piruvato es un eslabón y otro eslabón es la acetilcoenzima A. Estos dos eslabones se enganchan y son los que van a permitir que haya continuidad en el proceso catabólico de carbohidratos. ¿Por qué? Porque el piruvato es producto de la glucólisis y la acetilcoenzima A es la llave de ingreso para que el ciclo de Krebs dé vueltas. Entonces, mientras estos dos eslabones estén unidos, habrá continuidad en el proceso catabólico de carbohidratos. ¿Dudas, chicos? La acetilcoenzima A, tenemos que hacer la aclaración, que puede provenir de cualquier sustancia o molécula orgánica que degrademos para obtener energía. ¿Qué significa? Ayer veíamos que la acetilcoenzima A, como molécula clave del metabolismo intermedio, si yo no referencio cuál es la macromolécula que le dio origen, puede ser cualquiera de las tres, es decir, puede provenir de un carbohidrato, de un lípido o de una proteína. Sí, Adriana, perdón. Adriana, levantó. Soy Mafer, pero estoy conectada del correo de mi mamá. Ah, ok. Bueno, el CO2, el dióxido de carbono, ¿cómo se pasa a ser grupo acetilo? Eso no me quedó muy claro. No. A ver, aquí está la molécula de piruvato. En amarillo está el grupo acetilo y en rosa está el grupo carboxilo. ¿Por qué están en colores diferentes? Porque este grupo carboxilo es el que se va a perder o se va a eliminar en forma de dióxido de carbono. Y como gas se va a la atmósfera. Y ahí se queda. ¿A quién le va a servir ese dióxido de carbono? A las plantas para hacer fotosíntesis. ¿Sí? Entonces, cuando en el piruvato de 3 carbonos se pierde ese grupo carboxilo y sale en forma de dióxido de carbono, solamente queda disponible para reaccionar esto que está en amarillo, que es el grupo acetilo. ¿Sí? Acá está de este lado. Eso es el grupo acetilo. Ese grupo acetilo obviamente está desarticulado, le hace falta un enlace a este carbono, porque recuerda que los carbonos se saturan con 4 enlaces. Aquí hay 1, 2, técnicamente le falta
aquí hay 3, le debe faltar 1. Entonces, ese carbono, para que se sature, ahí es donde se le incrusta la coenzima A. De ahí que el compuesto se llama acetil, que fue lo que heredó del piruvato, y se apellida coenzima A porque es una coenzima A la que llega a anidarse al grupo acetilo para convertirse en acetilcoenzima A. No sé si me expliqué, Mafer. Sí, ya me quedó claro. Ok, ¿alguna otra inquietud o continuamos, chicos? No sé de dónde se estén conectando, pero me distrae mucho que si ya están en el grupo, tengan que volverles a dar acceso porque están en espera. Pero bueno. Sí. Seguimos entonces. ¿Y tú te estás durmiendo? Sí. Esta imagen es más representativa de lo que estamos diciendo. Ayer veíamos que por glucólisis obtenemos 2 moléculas de ácido pirúvico de piruvato, donde podía seguir la vía aerobia o la vía anaerobia. Si sigue la vía aerobia, el piruvato se va a convertir en lactato o ácido láctico. Por favor, para la tarea, vean qué sucede para que el piruvato se convierta en lactato. Vean si hay ganancia de energía, vean cómo se llama la enzima, todo lo tienen que registrar en su resumen. ¿Ok? Entonces, en el caso de que el piruvato siga la vía anaeróbica, se convertirá en lactato. En el caso de que el piruvato se encuentre en presencia de oxígeno, entonces ese piruvato viajará a la mitocondria, donde cruzará la membrana externa, luego la membrana interna, y ya dentro de la mitocondria, específicamente en la matriz mitocondrial, ese piruvato se va a descarboxilar, va a perder un carbono en forma de dióxido de carbono. La enzima piruvato deshidrogenasa requiere al NAD oxidado como cofactor, lo convierte por un proceso de oxidación y reducción en NAD reducido, deja expuesto el grupo acetilo, se une a la coenzima A y entonces se forma el compuesto acetilcoenzima A. Eso dentro de la mitocondria. Y les decía hace un momento, el piruvato representa un eslabón y otro eslabón lo representa la acetilcoenzima A. Estos 2 eslabones se enganchan y como tal van a darle continuidad, por un lado a la degradación de la glucosa y por el otro a que continúe el proceso de ciclo de Krebs. El grupo acetilo, al reaccionar, este grupo acetilo debe de estar unido a la coenzima A. Aquí me dice acetilo más coenzima A. La parte más importante de la coenzima A es el grupo sulfhidrilo, es decir, el azufre, que también se llama tiol o se llama mercaptano, ese grupo sulfhidrilo donde está el azufre solito, que es por donde se unen para formar acetilcoenzima A. Si ustedes recuerdan, aquí donde había un carbono, ya no hay un carbono, ahora va a haber un azufre que aunque en esta imagen no aparece, ayer les especificaba que el punto de unión por parte de la coenzima A no es un carbono, sino un azufre llamado grupo sulfhidrilo, tiol o mercaptano. Y la formación del enlace dice que es importante porque la ruptura libera mucha energía. ¿De qué manera libera energía? En forma de NAD. La ruptura del enlace de esta descarboxilación libera esta energía, permitiendo que la coenzima A se una al grupo acetilo y forme el compuesto llamado acetilcoenzima A. ¿Dudas, chicos? Ni una. Nuevamente, otra imagen que me habla de lo mismo, que es descarboxilación oxidativa. Aquí está el piruvato, ¿sí? El piruvato, por intervención de la enzima piruvato deshidrogenasa, va a requerir al NAD como cofactor, generando que pase de oxidado a reducido, ¿sí?
La descarboxilación va a generar liberación de dióxido de carbono. Y el producto de esa descarboxilación será acetilcoenzima A, donde aquí aparece el grupo sulfhidrilo, tiol o mercaptano, que será el que se unirá a la cadena hidrocarbonada que forma el grupo acetilo para formar el compuesto que conocemos como acetilcoenzima A. ¿Dudas, chicos? No, estoy como al aire que te digo. Ok. No entiendo ni más de lo que estaba. Sabemos, Entonces, sí. igual que el piruvato, la acetilcoenzima A es una molécula clave del metabolismo intermedio y que involucra varias rutas, ¿sí? No una sola. Entonces, esta imagen es muy precisa y muy clara para explicar cómo, si yo no referencio de dónde obtengo acetilcoenzima A, es decir, de qué macromolécula, nunca lo voy a saber. ¿Por qué razón? Pues porque simple y sencillamente la acetilcoenzima A es un producto común a cualquiera de las rutas metabólicas de las principales biomoléculas, llámese carbohidrato, que es lo que estamos trabajando, lípidos o proteínas. Si yo no digo la acetilcoenzima A proviene de la descarboxilación oxidativa del piruvato, producto de la glucólisis, yo no voy a saber si esa acetilcoenzima A proviene de la degradación de lípidos o de la degradación de proteínas. Veamos. Por parte de los lípidos, ¿sí? Los lípidos van a hacer lipólisis y van a degradarse en ácidos grasos y los componentes del lípido. Bueno, estos ácidos grasos, por un proceso metabólico llamado beta-oxidación, se pueden convertir en acetilcoenzima A. Lo mismo que la acetilcoenzima A puede producir ácidos grasos. Este proceso es reversible. Me voy al lado de las proteínas. Las unidades estructurales de las proteínas son los aminoácidos. Los aminoácidos van a formar por transaminación restos cetoácidos y estos van a producir piruvato. Si se fijan, este piruvato no es el que proviene de la glucólisis, proviene de metabolismo de proteínas. Sin embargo, una vez siendo piruvato, por descarboxilación oxidativa también me van a producir acetilcoenzima A. Entonces, estos compuestos van a convertirse finalmente en acetilcoenzima A. ¿A qué voy con todo esto? Independientemente si como carbohidrato, lípido o proteína, todo terminará siendo acetilcoenzima A. Dice, y antes de dar paso al siguiente proceso, chicos, vienen varios conceptos metabólicos propios del metabolismo de carbohidratos. Y aquí aparece uno. Todo lo que inicie con gluco hace referencia a carbohidratos, específicamente a la glucosa. Todos los procesos metabólicos de carbohidratos inician igual. Yo los invito a que desglosen el concepto etimológicamente, distingan qué es lo que me está indicando que se va a realizar y sobre de eso saquen su definición. Ejemplo, glucogenolisis. Lisis, ruptura, ¿de quién? Del glucógeno. Entonces dice el concepto que en la glucogenolisis se degrada el glucógeno almacenado y se transforma en glucosa, con la intención de aumentar la concentración de glucosa en sangre, o lo que es lo mismo, realizar hiperglucemia. ¿Sí? Siempre que digamos glucemia nos estamos refiriendo a la concentración de glucosa en sangre. Entonces, al hacer glucogenolisis, significa que no consumimos alimento y que vamos a ir a echar mano del glucógeno que está almacenado en hígado y en músculo para pedirle que libere unidades de glucosa y de esa manera aumente la concentración de glucosa en sangre. ¿Existen? ¿Sí, Cintia?
Eso es lo que pasa en el ciclo de Cori, ¿no? Cori de halógenos. Bueno, relacionado con el glucógeno en el hígado y el músculo estriado. Bueno, es que ayer empecé a hacer mi tarea y algo así había leído. Nosotros se tiene. En el ciclo de ¿quién, perdón? ¿De Cori? Ajá. Tiene que ver con la glucogenólisis, pero el ciclo de Cori es un proceso que se realiza en primera en anaerobiosis. Y en segunda, sí tiene que ver con el glucógeno que se almacena en el hígado, porque el proceso como tal te dice, por ciclo de Cori, tú puedes obtener glucosa a partir de otro concepto llamado gluconeogénesis. Y si necesitas glucosa, pues se va a torrente sanguíneo. Y si no necesitas glucosa, se almacena o en músculo o en hígado en forma de glucógeno. Y ahí, cuando hay almacenado glucógeno, tú puedes hacer glucogenólisis. Entonces sí tiene que ver esto con el ciclo de Cori. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno, otro concepto nuevo de metabolismo de carbohidratos. Uno es la glucogénesis o glucógenogénesis, ¿sí? Y es lo contrario a la glucogenólisis, porque lisis es ruptura y génesis es formación, creación, síntesis, ¿sí? Entonces, glucogénesis o glucogenogénesis es el proceso metabólico por el cual se sintetiza o se forma glucógeno. De manera tal, insisto, que decir glucogenogénesis es antagónico a decir glucogenólisis. ¿Ok? ¿Qué promueve la glucogenólisis? Es decir, la ruptura de glucógeno almacenado para aumentar la concentración de glucosa en sangre. Ese proceso catabólico de glucogenólisis promueve la biosíntesis de aminoácidos. Es decir, primero van a sintetizarse los aminoácidos y después se van a sintetizar proteínas. También promueve a la biosíntesis de ácidos grasos. Primero se biosintetizarán ácidos grasos y posteriormente se sintetizarán lípidos. También la glucogenólisis promueve la síntesis de un neurotransmisor que se llama acetilcolina, el cual es muy importante para que las neuronas hagan sinapsis, ¿sí? Y estimula las contracciones musculares, con ayuda de la colina y una enzima específica que va a permitir que haya esa unión entre acetilcolina y colina y pueda haber contracción muscular. ¿Dudas, chicos? Ok. La otra principal forma de obtener acetilcoenzima A es por beta oxidación de los ácidos grasos, que ya los habíamos visto ayer. Los ácidos grasos, que son componentes normales de los lípidos, se van a tener que fragmentar en dos carbonos para que ofrezcan esos dos carbonos como sustrato, como grupo acetilo, y de la misma manera la coenzima A se va a unir a esos dos carbonos para formar la molécula de acetilcoenzima A. Solamente que esa síntesis de acetilcoenzima A ahora será vía lipídica, es decir, por beta oxidación de los ácidos grasos. Y la síntesis de acetilcoenzima A por descarboxilación oxidativa del piruvato puede ser por vía de carbohidratos o por la vía de las proteínas. Entonces, dice que la acetilcoenzima A también es una molécula clave en diversas rutas metabólicas debido a que realiza un proceso llamado gluconeogénesis. Chicos, si se dan cuenta, las palabras suenan muy similar. Si nosotros no las desglosamos,
se van a confundir con los conceptos. Acabamos de ver la palabra glucogenogénesis. Aquí dice gluconeogénesis. Gluco de glucosa, neo de nuevo, génesis de síntesis. Síntesis de glucosa nueva. Sin embargo, la definición está ahí. Dice que es un proceso metabólico donde se realiza la síntesis de glucosa a partir de precursores no glucosídicos. Por favor, chicos, anoten. Precursores no glucosídicos son todos aquellos compuestos que no son carbohidratos. Repito, precursores no glucosídicos son todos aquellos compuestos que no son carbohidratos. Ejemplos: lactato, piruvato, algunos aminoácidos, glicerol, por mencionar algunos sustratos que no son carbohidratos, pero que me van a permitir que a partir de ellos yo obtenga glucosa. Y esa es la característica de la gluconeogénesis, que me va a sintetizar glucosa nueva, pero a partir de compuestos que no son carbohidratos, es decir, de compuestos no glucosídicos. Y ahí hay solamente 4 ejemplos. Hay muchísimos más, que sobre la marcha los vamos a ir viendo. ¿Sí? Este proceso llamado gluconeogénesis se realiza fundamentalmente en el hígado, pero también se lleva a cabo en menor medida en la corteza renal. Entonces, es importante que ubiquemos en qué sitios de nuestro cuerpo se lleva a cabo este proceso llamado gluconeogénesis. Chicos, quedan 2 minutos, yo creo que terminamos esta diapositiva y nos conectamos a la siguiente clase para avanzar. ¿Sí? Esta imagen me está indicando que si yo consumo un carbohidrato, un polisacárido lo voy a convertir en glucosa. La glucosa va a viajar por torrente sanguíneo y habrá 2 hormonas responsables de regular esta concentración de glucosa en sangre. Ambas hormonas las va a liberar el páncreas. El páncreas, si yo hago un corte citológico, voy a encontrar que tiene diferentes tipos de células que se catalogan, que parecen que son islas. De hecho, se llaman islotes de Langerhans. Sí. Y en cada islote de Langerhans hay diferentes tipos de células. Hay células alfa, beta y gamma. Entonces, en esos islotes de Langerhans, las células alfa van a liberar una hormona llamada glucagón. La van a secretar las células alfa de los islotes de Langerhans del páncreas. ¿Sí? Esos islotes solamente se ven con cortes citológicos a microscopía electrónica. Repito, hay células en esos islotes alfa, beta y gamma. Las células alfa liberan una hormona llamada glucagón. Por otro lado, y en contrarreguladoras a estas hormonas, las células beta de los islotes de Langerhans liberan insulina. ¿Sí? Mientras la gluconeogénesis estimula la liberación de la hormona glucagón, la misma gluconeogénesis inhibe la liberación de hormona insulina, y ahorita que nos vamos a conectar explico por qué. Alfa